Buenas tardes chicos, vamos a iniciar con la grabación de esta videoclase, la tercer videoclase de literatura argentina. Me presento, soy la tutora profesora Nuria Escalante y en compañía del profesor Gabriel Paliza vamos a estar grabando estas videoclases para que ustedes refuercen lo que han visto en el módulo y vayan teniendo en cuenta las teorías que van leyendo y estos videos vayan aportando nuevos contenidos para ir ahondando más en lo que va a ser la cursada de la materia. Esta modalidad de videoclase luego tiene un foro en donde va a estar subido el video y van a ver ciertas actividades que van a tener que realizar, ¿sí? Entonces cualquier duda tienen el foro de consulta para realizarme. Este es la videoclase del foro número 3. Así que tengan en cuenta que nosotros ya venimos viendo un poco de literatura argentina con el romanticismo, la literatura gauchesca, ¿sí? Y sus contenidos, y ahora vamos a tocar otro tema dentro de estas corrientes que han llegado acá a Argentina y que han dejado su huella en lo que va a ser la literatura argentina. En este caso vamos a ver el naturalismo y el realismo. ¿Por qué los tomo a los dos dentro del título? Porque vamos a ver más fuertemente el naturalismo desde Eugenio Cambecerres y una relación directa con el realismo, que es el que surge anteriormente. También vamos a ver dentro de este movimiento que surge el sainete y el grotesco criollo como movimientos rioplatenses, únicamente de la zona, refrescando todo este realismo y este naturalismo, utilizando la ironía para presentar temas que acucian y angustian a los pobladores inmigrantes que hay dentro de lo que va a ser el país en ese momento, o el Río de la Plata argentino. Bien, para iniciar podemos decir que el realismo es una corriente estética que surge en Europa en 1830 a 1850, o sea, la segunda mitad del siglo XIX. Dentro del realismo, su fiel representación la fiel representación de la sociedad de la época, ¿sí? En Francia se edita una revista titulada Rien Méquet, en donde define estos rasgos sobresalientes del movimiento. Ya en esa década surge la primera obra fundante de lo que es el realismo en Europa, con Stendhal, el rojo y negro. Después Balzac va a sacar la obra La comedia humana, en donde se va a reflejar mucho más extensa y va a expresar el dolor que aqueja al siglo, a la sociedad y a la época en ese momento histórico, ¿sí? En 1857 surge la obra que marca un corte abrupto con el romanticismo que veníamos viendo anteriormente. Madame Bovary de Gustave Flaubert representan el triunfo del realismo dentro de los escritores y dentro de los escritos. Ahí vamos a ver esta característica irónica, refiriéndonos al romanticismo, dejando de lado esa representación romántica de la realidad y mostrando a la realidad circundante de los personajes tal cual es. Es como un laboratorio, vendría a decir Stendhal, es como un espejo andante que muestra cada parte y cada paso de esa sociedad de la época. Como les decía, las características van a ser que es una corriente estética de las artes que tiende a la representación de lo real y lo concreto, evitando cualquier tratamiento idealizador o excesivamente subjetivo. Acá se presenta todo tal cual es. El escritor hace un análisis, reproduce, denuncia los males que aquejan a la sociedad. Los fuertes puntos o factores en donde surge el realismo, recuerden que nosotros venimos con un surgimiento de la burguesía, se toma como clase social ya el proletariado, entonces ahí es donde están los males que aqueja a la sociedad. Estos factores hacen que los escritores necesiten detallar y desarrollar qué es lo que está sucediendo en la época, ¿sí? Entonces,
La preocupación dominante es la raza nacional, los inmigrantes y la xenofobia. Esto es en relación a la escritura de Hispanoamérica o de acá del Río de la Plata, y más exactamente en Argentina, ¿sí? La disconformidad de la sociedad y los vicios que presenta esta sociedad, ¿sí? Acá Eugenio Cambecerres no hace una denuncia a la esclavitud y a la explotación de los inmigrantes, sino hace una denuncia a que los inmigrantes están viviendo acá y nos están saturando como sociedad, están desdibujando esa identidad nacional. Creo que a eso se reflejaba, deja reflejado la obra Sin rumbo de Cambecerres, ¿sí? Cambecerres va a retomar, ¿por qué pongo y el naturalismo? Porque él va a retomar no el realismo, va a retomar el naturalismo de Émile Zola y va a presentar esta novela experimental acá en Argentina, en donde va a mostrar la sociedad del 80. Es uno de los escritores de la década del 80 y va a buscar este estudio de la naturaleza humana en donde hace un diagnóstico y una advertencia de lo que va a suceder, ¿sí? Los personajes son individualistas, ¿sí? Y lo único que cuenta es el destino personal, o sea, lo que le ocurre al personaje va a estar determinado por su naturaleza y su destino final va a estar determinado por aquellos actos que realice. Entonces hace un análisis, una evaluación y un diagnóstico de ese personaje. Vamos a ver que Andrés sufre este diagnóstico al final de su obra en Sin rumbo, el personaje principal de la obra de Cambecerres que tenemos dentro del módulo. Genaro, que es otro de los personajes de la segunda novela de Cambecerres, sufre esta vida, ser un descendiente de inmigrantes y está en pleno ascenso, entonces en su ambición por lo material guía su conducta. Entonces ahí volvemos a ver este naturalismo, ¿no? Asfixiado, cargado, en donde se desarrolla ese diagnóstico y se hace esa advertencia de lo que le va a suceder al personaje, ¿sí? Siempre van a ser personajes de élite, ya van a ver más adelante. Acá hay una descripción de la obra Sin rumbo, que ha salido en 1855, ¿sí? Andrés, que desprecia el dinero, pero lo tiene, es elegante, es un miembro de la élite argentina y se considera legítimamente representante del ser nacional y auténtico. Su grupo se da sus propios valores, son ricos hombres de mundo, educados, exquisitos, ociosos y caprichosos. Acá es la denuncia que hay, ¿no? Este autor Cambecerres va a reflejar exactamente estos vicios que aquejan a la sociedad y a la vez va a dibujar y va a mostrar ese personaje y dentro de su psicología cómo se va formando y cómo va formando su entorno social, cómo va marcando esa advertencia y ese diagnóstico dentro de su naturaleza, ¿sí? Es un mundo dominado por la visión positivista de la lucha por la vida. Esto es lo que presenta en la obra Sin rumbo, ¿sí? La sensibilidad, lejos de ayudar a los personajes a sobrevivir, contribuye a su adaptación y a su caída. ¿Por qué? Porque hay un reflejo de esta sociedad asfixiada, ¿sí? Estos personajes van a vivir una vida natural, ¿sí? Los hechos van a pasar por algo y va a ser un mundo en donde se nace y se muere con total naturaleza. No hay ninguna cosa que suceda que sorprenda a los personajes, los marca tal cual son y el destino que van a tener por ser así. En este video van a poder ver este reflejo de Cambecerres. Conocido como representante de la primera novelística argentina. Hoy vamos a leer y analizar su obra. Vivimos a partir de un confite. Me ha presentado a la señora de la que soy más amigo que Anchorena, y mientras el amigo se lo pasa entre la ruleta y las cocot, yo atiendo sus intereses, me ocupo de su mujer, lo reemplazo en sus funciones, soy su vice. He alquilado una casita en la Condamín,
donde la condesa y yo tenemos nuestras bravas conferencias. Todo esto con la sencillez del mundo, sin que nadie nos estorbe ni moleste. No conozco nada más cómodo que los maridos de estos mundos. Música sentimental, silbidos de un vago, Eugenio Cambaceres. Fue uno de los primeros representantes del naturalismo local. El naturalismo es un modelo literario propuesto por el escritor francés Émile Zola. Dicho estilo propone observar la realidad social como a través de una lupa. El naturalismo quería seguir un método científico: observar, experimentar, verificar, probar en las novelas el comportamiento social. Cambaceres en 1883 escribió: entiendo por naturalismo el estudio de la naturaleza humana, observación hasta los tuétanos, agarrar un carácter, un alma, registrarla hasta los últimos repliegues. Pero no fue un naturalista como Solá. Se diferenciaba porque sus denuncias se relacionaban con las discusiones ideológicas y políticas de la Argentina en esos años. Cambaceres veía a los trabajadores inmigrantes como una amenaza, por lo que en ese sentido no había denuncias sobre la explotación. Una transición sencilla de explicar debía entonces operarse en mí. Sentí el vacío en mi alrededor y, avergonzado de la esterilidad de mi vida, busqué un terreno más fecundo donde poder utilizar mis medios y llevar a la obra del bien común mi contingente de trabajo y de sudor. Popurrí, silbidos de un vago, Eugenio Cambaceres. Fue parte de los Hombres del 80, un grupo de élite cultural, política y económica que compartían costumbres, diversos intereses, temores y esperanzas. Cuando leemos a cualquier autor perteneciente a los Hombres del 80, notamos que resulta difícil separar la obra de ficción de su actividad pública. Cambaceres, a diferencia de muchos otros hombres de su generación, escribió novelas que, en una primera lectura, no tienen una función política directa. Las novelas parecen funcionar en Cambaceres como formas de conocimiento de la realidad, pero sobre todo como diagnóstico y como advertencia dirigida a las clases acomodadas. Pero, ¿qué otra cosa es el mundo que un teatro inmenso, con sus primeras partes, de cartel las unas, buenas, mediocres o malas las otras, sus comprimarios, bailarines, coristas, comparsas, corifeos y demás canallas? ¿Qué más la sociedad que un vasto escenario donde se representan sin cesar millones de farsas, a veces sangrientas, grotescas y ridículas casi siempre? Popurrí, silbidos de un vago, Eugenio Cambaceres. Popurrí es su primera novela y su subtítulo es Silbidos de un vago. El popurrí es una música hecha de varias músicas, y esta novela es un texto hecho de muchos fragmentos hilvanados por un vago que se dedica a recorrer la ciudad y a exhibir el comportamiento de la élite. Cambaceres trabajó con la puesta en escena como las que se realizan en el teatro. El teatro como escenario, como tema, como excusa para hablar sobre la sociedad y los hombres, pero sobre todo para hablar de su círculo íntimo. En Popurrí el narrador es un chismoso. Cambaceres usó, para los chismes de su narrador, la referencia a notas de diarios, de una prensa que hasta ese momento era leída por un grupo pequeño de personas, la élite, y de allí la novela organiza pequeños cuadros costumbristas, esto es, reproduce las costumbres de una época y de una clase burlándose de ellas dentro de ellas. Por ejemplo, usando gran cantidad de palabras en francés. Muchas veces juegos de palabras que solo pueden ser comprendidos por quienes saben ese idioma. Bueno, como habrán visto, Cambaceres hace referencia a esta asfixiante sociedad cargada de vicios de la generación del 80, ¿sí? Entonces, en ese pequeño video que acaban de ver, hace referencia a estas características que tiene la escritura de Cambaceres. Después lo vamos a retomar en las actividades del videoforo, de la videoclase. Bueno, el sainete y el grotesco criollo, como un crisol de cultura, ¿sí?
En esta imagen ustedes pueden ver cómo hace referencia a ese crisol de culturas. ¿Qué es lo que está presente en la imagen? Un hombre caminando, el aspecto físico del hombre, la luna con la estrella atrás, ¿sí? Las palabras que aparecen acá, tudo a 20, hace referencia al lenguaje mixtado o mixturado, característico de estos inmigrantes que tratan de aprender una lengua y cargarse de ella para poder salir adelante. Recuerden que dentro de una de las denuncias que hay en el realismo acá en Argentina van a ser la llegada de los inmigrantes. Es una llegada masiva que los encuentra en grandes centros urbanos, abirragados, amontonados, ¿sí? En distintos tipos de cubículos habitacionales, ¿sí? En este caso, los conventillos, ¿sí? Aquellos llamados conventillos. Dentro de estos habitantes que son de distintas procedencias, que tienen distintas costumbres, que tienen distintos idiomas, tratan de entenderse entre ellos. Entonces el sainete retrata eso y refleja esos estereotipos que aparecen, esos personajes que aparecen dentro de esta sociedad. El sainete proporciona un medio de inserción cultural a estos seres anónimos que surgen acá dentro de Argentina con la llegada de los inmigrantes, ¿sí? Estos inmigrantes que llegan a una tierra prometida hacinados, ¿sí? Acá en esta historieta que tenemos abajo, este recorte, va a describir ese hacinamiento con el que llegan, ¿no? Este turco describe con su lengua, le va contando la historia a su hija, ¿no? Llegamos Gintina preciosa, Gintina linda. ¿A qué hace referencia esto, no? Nosotros tenemos que leerlo varias veces para entender lo que nos quiere decir. Llegamos a Argentina, Argentina preciosa, Argentina linda, pero trabajo no hace rico al trabajador. Hay que trabajar de sol a sol para conseguir esa riqueza que nos prometieron cuando nos embarcaron para esta nueva tierra. Es lo que quiere decir ese Estéfano, ese Mustafa, perdón, dentro de esta obra. La tienen también dentro del módulo para que la puedan leer y se llama Mustafa y está dentro de la obra Argentina en pedazos de Piglia. Bueno, el sainete como característica, ¿no? Fragmento delicado. Los orígenes servían como un entremés dentro de grandes obras, ¿sí? En el siglo XVIII se convierte en una obra autónoma destinada a divertir al público, o sea, está hecha en un acto nada más, ¿sí? Los trazos son burlescos y críticos. En la Argentina, combinando con las formas de circo, dio como resultado una modalidad original conocida como sainete criollo. Acá vamos a ver las características de este sainete criollo. La estructura de circo popular, cuando hay clímax, se baja la tensión del humor, la escena se sitúa en la calle o en el patio de un conventillo. Después vamos a ver cómo estas características se contraponen con el grotesco, ¿sí? Tiene valor documental, como reflejo de una determinada época de la historia y de una sociedad concreta, porque está mostrando los inmigrantes y cómo vivían hacinados en estos conventillos, su relación con el entorno y cómo era esa relación con los otros y con ellos mismos. Esto es un retrato característico de lo que veníamos viendo, el reflejo de la realidad y del naturalismo, ¿sí? Otro rasgo característico fundamental es su simplicidad, es decir, la carencia de artificios, los medios escénicos utilizados, ¿sí? El grotesco, esta palabra que deriva del italiano de las grutas y hace referencia al estilo extravagante de la decoración, ¿sí? El dramaturgo italiano Luigi Pirandello utilizó como sustantivo el término para su propio estilo teatral naturalista que refleja una realidad entre cómica y trágica. Bueno, acá en el Río de la Plata se toma ese grotesco y se lo toma como un grotesco criollo.
Muestra la vida de los inmigrantes dentro de los conventillos, bueno, y estas características principales que va a tener el grotesco van a ser la búsqueda de la comunicación por parte del sujeto, la contención de la familia no obtenida que lleva al protagonista a una depresión y a lo patético, la máscara social y a la vez crítica, porque profundiza la relación psicológica de los personajes, ¿sí? Entre ellos y el personaje mismo con su interior. El tema central es la ausencia de dinero y como consecuencia los fracasos, el desamor y la disolución familiar, la corrupción y la humillación, ¿sí? Esto lo vamos a ver muy claramente en la obra de Mustafá, ¿no? Esto de que el billete de lotería comprado a medias, a escondida, que uno se lo quiere robar al otro, pero resulta ser que al final ninguno de los dos termina con la fortuna. Siempre se desarrolla en 2 actos, ¿sí? Hay una agonía del héroe que se presenta hasta el final de la obra, ¿sí? En estos 2 actos, en el segundo acto, hay un final, un cierre que hace ese corte abrupto de esta tragicomedia. El lenguaje que se reproduce es ítalo-criolla o turco-criolla, en este caso, mezclada con términos vulgares y de lunfardo. Esto ocurre en determinadas obras, ¿sí? Pero no en todas. Este grotesco, bueno, acá vamos a ver que hay varios autores, ¿no? Está Florencio Parravini, Antonio Gasalla, Enrique Pinti, que van a hacer de estos monólogos como la representación del grotesco criollo dentro de la Argentina. Recuerden que el sainete y el grotesco criollo van a ser 2 obras para ser representadas, obras teatrales. Acá vemos el lenguaje, ¿no? La importancia. 9 besos, Durco precisa, un mes, lindo niocio. Ahí esa relación de volver a leer para entender lo que quiere decir, ¿sí? El lenguaje es lo más importante de esta obra porque nos sitúa en un lugar determinado. Los aspectos generales, esto quería marcarles, ¿no? Para que vayan viendo cómo se relacionan y a la vez se diferencian el sainete y el grotesco. El espacio dentro del sainete va a ser público y el grotesco va a ser privado, una habitación, ¿sí? El hacinamiento y la tristeza en una habitación. En cambio en el sainete es público, un patio, la calle, el patio de ese conventillo. El efecto va a ser explícito, ¿sí? Nos reímos desde que comienza ese efecto cómico en el sainete. En cambio, en el grotesco nace de esa angustia, por eso es tragicómico, ¿sí? Hay una descarga, después de tanto dolor hay que reírse, no queda de otra. ¿Sí? El conflicto en el sainete es una superficialidad, ¿sí? Hay una cantidad de cosas que nos pasan, que nos reímos y que ya están, pasaron. Es la realidad del momento que hay que vivirla. En cambio, en el grotesco hay una profundidad dramática, como les venía explicando, se muestra esta tristeza, esta agonía del personaje, hay un solo conflicto, un solo nudo a desenrollar en esos 2 actos que tiene la obra del grotesco. Los personajes están estereotipados, ¿sí? Dentro del sainete, y dentro del grotesco hay una profundidad psicológica de cada personaje. Entonces se va dibujando cada personaje desde su personalidad, su postura, cómo hablan, la agresividad que tiene al presentarse. Dentro de la construcción dramática, la presentación, el desarrollo y el desenlace de cada conflicto en el sainete, ya que es una obra corta, entonces se reproduce y se desarrolla tal cual está. En cambio, en el grotesco solo muestra un desenlace, el desenlace, la agonía del héroe, ¿sí? Al final solo está la agonía de este Mustafá que quería algo y que al final no lo tuvo, ¿sí? A pesar de todo lo que hizo, no obtuvo el premio que merecía. Y la intención en el sainete es entretener, ya que es burlesco, necesita entretener a la masa y entretenerse con estos problemas que tenemos cotidianamente. Volvemos al realismo, ¿sí? Marcar esto de lo real y satirizarlo. Dentro del grotesco es hacer una reflexión moral de lo que nos está sucediendo, ¿sí?
qué es lo que buscamos, ¿sí? Esto de, como decíamos, de este laboratorio en donde vamos a ver un diagnóstico y una advertencia. Bueno, la advertencia es esto, ¿sí? Hacer esta reflexión moral a qué estamos llegando como seres humanos. Bueno, pasando a otro movimiento que es también importante como el realismo en Argentina, tenemos el modernismo que surge en 1880 a 1920. Recuerden que la obra de Cambecerra es publicada en 1885, ¿sí? Pero ya está surgiendo otro movimiento. ¿Qué pasa? Estamos tan asfixiados de tanto realismo, de tanto marcar, diagnosticar a cada persona, a cada obra, hacer una observación tan objetiva que necesitamos alejarnos un poquito de esa realidad. Es lo que marca el modernismo de Rubén Darío y José Martí. Dentro de lo que es el modernismo argentino también podemos ver la presencia de Leopoldo Lugones con sus fuerzas extrañas, ¿sí? en esta rama del modernismo que es el americanismo. Acá podemos decir que nace como fruto de una crisis artística, social y espiritual de las naciones hispanoamericanas que buscan la independencia, la libertad entre 1880 y 1920, ¿sí? Tiene como base las corrientes literarias del parnacionismo y del simbolismo. Ya lo vamos a ver más adelante en el video que viene, que se los va a explicar de mejor manera. El modernismo es una corriente artística de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se desarrolló entre América y Europa. Nosotros nos vamos a centrar en su rama literaria, que se suele fechar entre 1880 y 1920. Su máximo exponente es Rubén Darío, pero también cuenta en su nómina con escritores de la talla de los hermanos Machado o Juan Ramón Jiménez. El modernismo nace en Hispanoamérica. Por primera vez en la literatura de habla hispana surge al otro lado del Atlántico un movimiento literario que llegará a España y cautivará a los escritores españoles. Aunque el nicaragüense Rubén Darío es el alma del movimiento y suele considerarse su fundador, también podemos incluir al cubano José Martí o al mexicano Manuel Gutiérrez de Nájera como predecesores fundamentales. La obra cumbre del modernismo es Azul, de 1888, una colección de cuentos y poemas de Rubén Darío. Después, Darío compondrá prosas profanas y cantos de vida y esperanza. Aunque el modernismo influye en todos los géneros, va a ser en la poesía donde alcance su mayor popularidad y desarrollo. El modernismo, además de estar impregnado del romanticismo, tiene como base dos corrientes literarias francesas muy significativas: el parnasianismo de Gautier y Leconte de Lisle, del que heredará el arte por el arte o la perfección formal y la belleza. La segunda corriente es el simbolismo, del que forman parte Rimbaud, Mallarmé o Verlaine. De él tomará el gusto por lo simbólico, el afán de superación de la realidad percibida por los sentidos para adentrarse en lo profundo de las cosas. Desde esta perspectiva podía hablarse de la línea modernista canónica, la parnasiana y otra línea más interiorista. El modernismo nace como fruto de una crisis artística, social y espiritual, bien de las naciones hispanoamericanas que buscan la independencia y la libertad, o bien en España como fruto de una decadencia imperial y un atraso con respecto a Europa. De ahí que uno de sus pilares sea el escapismo,
la huida de la realidad del momento. En cuanto al léxico, al vocabulario, se busca la elegancia y la sonoridad a través de palabras exóticas y con gran poder evocador, cultismos, neologismos, etc. Ello se va a manifestar sobre todo en la adjetivación. Así comienza Sonatina, de Rubén Darío. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Los recursos literarios que mayor peso cobran van a ser la metáfora y la simbología, con un gran gusto por la sinestesia que manifiesta muy bien la mezcla de sensaciones. Tampoco faltarán la antítesis, juegos de palabras o aliteraciones. El verso de Rubén, Salve al celeste sol sonoro, del poema Programa Matinal, refleja muy bien ese gusto por el juego, la sinestesia y la simbología. Desde la perspectiva de la métrica se produce una importante renovación. No pararán de buscar nuevos cauces sonoros. Los modernistas buscan aumentar con el ritmo el poder evocador de la palabra y el preciosismo en el lenguaje. Recuperan versos como el eneasílabo o el dodecasílabo, mezclan estrofas clásicas con otras de su invención y nueva acentuación. Usan el decasílabo para crear sonetos con serventesios, indagan en los sonetillos o incluso emplean el verso libre. Los temas predominantes y característicos van a ser los relacionados con la fantasía y la imaginación, tratando de evadirse de la realidad mediante lo legendario, mitológico, exótico como Oriente o incluso lo aristocrático. Ello se ve perfectamente en la ya citada Sonatina. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de Oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Al ser un movimiento de origen hispanoamericano, la cultura de estos países va a ser muy tenida en cuenta. Se va a reivindicar lo local, en cierto modo como reacción al creciente protagonismo de los Estados Unidos. En España va a predominar el tema de Castilla, aunque no debemos olvidar que la capital del modernismo es París. Como ejemplo, tendríamos el famoso poema de Caupolicán, de Rubén Darío, cuya estrofa final dice así: es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido, cuya fornida maza blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Tampoco faltarán poemas de tintes amorosos y eróticos, el análisis interior, la intimidad o lo triste y angustioso, como por ejemplo cuando Rubén, en prosas profanas, busca el sentido del ser humano, lo metafísico. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. El modernismo entró en España
de la mano del propio Rubén Darío, que visitó el país varias veces a lo largo de la última década del siglo XIX y principios del siglo XX. En la nómina de autores españoles podemos destacar a los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez en sus composiciones tempranas como Platero y yo, el Valle Inclán de Amores y Leyendas, Eduardo Marquina o Francisco Villaespesa. Pues hasta aquí, amigos, nuestro... Bueno, como han visto, este video hace un recorrido por todo lo que ha sido el modernismo desde sus inicios con José Martí. Recuerden que José Martí viene a ser el segundo, ¿sí? Este video ha reflejado lo que ha sido Rubén Darío, pero José Martí no se ha quedado atrás porque ha cultivado también este autor cubano mucho de esta denuncia social, ¿sí? Acá en Argentina nosotros tenemos bastantes poesías relacionadas a estos dos grandes autores y, como les decía, dentro de este americanismo aparece Leopoldo Lugones en Argentina mayormente como uno de los exponentes mayores del modernismo. Bueno, desde ya les agradezco por la atención. Este ha sido el tercer video para que ustedes vayan refrescando lo que es el contenido del módulo y vayan viendo o afianzando teorías que tenían por ahí un poco desdibujadas. Nos estamos encontrando en el próximo video. Muchas gracias.